de colecistectomía. Bueno, en general la colecistectomía es la cirugía más frecuentemente programada para hacerse en los hospitales, tanto de segundo como de tercer nivel. Y por lo mismo, la posibilidad de tener un evento adverso como una lesión de la vía biliar es bastante frecuente, que yo les decía que no se dice lesión, se dice disrupción de la vía biliar. Entonces hablábamos de que las causas principales pues eran, primero pues una mala identificación de los elementos a cortar, segundo pues una mala técnica, ¿no? Esos dos son imputables al médico. La tercera era pues las variantes anatómicas, esa no depende ni del paciente ni del médico. Y finalmente la cuarta, que es la causa en la cual sí hay una responsabilidad por parte del paciente, que son pues todos aquellos procesos inflamatorios que llegan de manera tardía o crónica. Entonces, yo les decía que lo correcto es que evaluáramos siempre el paciente antes de la cirugía para poder saber a qué nos enfrentamos. Y una forma de evaluarlo es con el estudio que siempre les he dicho que debemos pedir, que es un ultrasonido. Porque dependiendo de qué tan gruesa nos reporta en la pared, vamos a saber si esa vesícula pues tiene un grado de edema bastante importante. También, también el ultrasonido nos puede reportar la presencia o no de líquido libre perivesicular. Nos puede reportar si es un piocolecisto o se sospecha de un piocolecisto o un hidrocolecisto. Incluso también se puede identificar lo que conocemos como vesícula en porcelana. Entonces, durante la cirugía nosotros podemos darnos cuenta de que algo está mal cuando encontramos bilis dentro del campo quirúrgico, cosa que no debe ser, porque realmente los conductos que se ligan solamente es uno, que es el conducto cístico. Y si tú lo ligas y lo cortas, pues no debe haber drenaje de bilis. Entonces, si hay bilis en tu campo quirúrgico, hay que tener presente que existe la posibilidad de una disrupción de la vía biliar. Otra forma es, por ejemplo, que durante la cirugía tú hayas tenido un sangrado incontrolable y a lo mejor tuviste que usar clips, además pudiste tener, el uso de electrocauterio, y en el momento en que tú retiras tu vesícula revisas que nada más tengas un conducto ligado y tengas una arteria ligada, ¿no? Si te aparecen más tubos, significa que algo cortaste mal y algo va a ir mal. Eso es en el transoperatorio. Y en el posoperatorio, pues, cuando el paciente después de la cirugía, pues sospecha que algo va mal porque no tiene una evolución correcta, tiene mucho dolor y sobre todo los drenajes, ¿no? Los drenajes que uno deja son para no solamente vaciar el excedente de líquido, sino que en ocasiones nos permiten visualizar si hay alguna fuga de algo. Entonces vamos a continuar con esto. Y dice así, ya estamos 13, eso es importante. Son 20 ustedes, conmigo seríamos 21, o sea que están 12 de ustedes nada más. Entonces aquí estamos. Entonces yo les decía que el objetivo de hacer un protocolo es saber, conocer o identificar dónde está nuestra lesión o dónde está nuestra disrupción. Yo les decía que los estudios son como siguen. Primero es un ultrasonido para ver si hay líquido libre. 2, hay que hacer una colangioresonancia, que es el estudio de mayor utilidad. Tercero, si no contáramos con colangioresonancia, pero tenemos tomografía, le podemos pedir una colangiotomografía. Y cuarto, otros estudios en los que nos podemos apoyar son las colangiografías, ya sea que se haga por CEPRE, ya sea que se haga por punción en el hígado, que se llama transparencia hepática, que lo hemos visto, y la otra que es finalmente por sonda en tesis, que en ese caso hubo sonda en T. Entonces, aquí lo ideal es, primero, antes de reintervenir al paciente, hacer un estudio para saber a qué nos vamos a enfrentar. Y yo les decía el día de ayer que el Hospital de Alta Especialidad es un hospital de referencia. Y curiosamente, el día de hoy por la mañana, por la tarde, cuando llegué a pasar visita, tenemos un caso nuevo de una lesión de la vía biliar. Una paciente de 47 años que se operó en el Istmo, no sé si fue Juchitán, Salina Cruz, un lugar cercano al Istmo, y lo operan de una vesícula biliar y al otro día empieza a echar bilis por el Penrose. Antes de hacerle una colangioresonancia, de hacerle un ultrasonido, le hacen una CEPRE, pensando que tiene una lesión. La CEPRE es fallida, sigue drenando bilis, le hacen una colangioresonancia, piensan que identificaron la lesión, la vuelven a meter a operar sin haberla referido a un lugar de tercer nivel, y la vuelven a cerrar y empieza a fugar líquido intestinal, entonces ya no las mandan a nosotros, ¿no? Entonces es un caso bastante complicado. Entonces, miren, la forma en que ustedes deben clasificar las lesiones, yo les dije al principio de este curso,
A partir de ahora todo son clasificaciones, todo tiene clasificaciones. Y las lesiones de la vía biliar tienen clasificaciones. Hay 4 que voy a mencionar ahorita. No son todas, hay muchas más. Incluso ustedes pudieran hacer su clasificación. Pero estas son las 4 más importantes. La primera es la más sencilla de todas y se diseñó antes de que se inventara la cirugía laparoscópica. Por eso es que se piensa que esa clasificación solamente se podría usar para cirugías abiertas, pero realmente no, porque se puede usar en cualquier tipo de lesión, de cualquier tipo de cirugía, laparoscópica o abierta. Y aprendas este nombre, porque se les voy a preguntar en una evaluación, se llama Bismuth. Bismuth dice, hay 5 tipos de bismuth. Y ahí va, miren. Si ustedes hacen su dibujo de la vía biliar, ahí está. Miren, si ustedes hacen este dibujito de la vía biliar, hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, colédoco. Bismuth 1 dice que, acuérdense que esto que está aquí es la carina, ¿no? Donde se unen. Si la lesión está más abajo, mayor a 2 centímetros abajo de la carina, es tipo 1. Si la lesión está a menos de 2 centímetros de la carina, es tipo 2. Si la lesión está a nivel de la carina, es tipo 3. Y si la lesión incluye ambos hepáticos, es decir, cortaste muy arriba, es tipo 4, así lo dice. Así de fácil es aprender a hacerla. Menos de 2, más de 2, menos de 2 en la carina y arriba de la carina. Y la tipo 5, dice acá, cuando solo afecta una rama, es decir, el derecho o el izquierdo, es tipo 5. O solamente el colédoco, pero no lo secciona. Esta es la clasificación de Bismuth. Y ahí dice, esta presentación viene en su PDF. Y aquí lo dice, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. No hay pierde. Pero existe otra clasificación. Esta clasificación, que es un poquito más compleja, se llama de Strasberg. Esta clasificación de Strasberg la ocupamos a partir de que se empezaron a ver que no solamente la vía biliar se lesionaba así como acabamos de ver. Hay ocasiones en que tú ligas tu conducto cístico y ese conducto cístico, la grapa que pones se bota o el nudo que hiciste se afloja y empieza a fugar. Entonces, Strasberg, a diferencia de Bismuth, no es por números, Strasberg es por letras. Pero Strasberg coincide en algunos aspectos con Bismuth. Y miren, si ustedes se dan cuenta, de la letra E hay 5 tipos, que son exactamente los mismos tipos de Bismuth. Entonces, si ustedes quieren aprenderse la de Bismuth, está bien, pero Bismuth solamente se asemeja a Strasberg a partir de la letra E. E1, E2, E3, E4, E5. Pero de la A a la D, Strasberg dice, una tipo A es cuando a lo mejor no cortaste tu vía biliar, sino simplemente tu conducto cístico se desligó y fuga. La B es cuando tienes un conducto, ¿se acuerdan que yo les dije que la anatomía no siempre es correcta? Si tú tienes un conducto aberrante y lo ligaste, es una tipo B. La tipo C también nos habla de un conducto aberrante del lado derecho. Y la D, cuando tú seccionaste el conducto colédoco, pero no totalmente, sino que le hiciste un pequeño hoyito. Esos son los 5 tipos de Strasberg, A, B, C, D, E, pero la E es como si fuera Bismuth. Entonces, ahí no hay tanto pierde. Porque es importante saber exactamente o con especificidad qué tipo de lesión es. Miren, porque no todas las lesiones de la vía biliar se operan. Hay lesiones de la vía biliar que simplemente con dejarles un drenaje y observarlas van a cerrar. Y ahorita les voy a decir cuáles. Entonces, miren, esta es la de Strasberg. Yo les recomiendo que para fines del examen se aprendan Bismuth, pero para fines del internado, si quieren pues ser más participativos en los pases de visita, apréndanse esta. Esta los va a sacar de muchos problemas. Cuando paso yo con mis residentes la visita, como el día de hoy, les pregunto esta. Y les pregunto Bismuth para saber si tienen una idea de en qué momento se ocupan ambas y eso. Pero pues esta es la más buena, la mejor. Existen otras, yo les decía, por ejemplo, Stuart Way.
Stuart Way, pues también tiene 4 tipos y Stuart Way es este también. Pero Stuart Way, perdón que me regrese, ya te dice que puedes tener una lesión completa o incompleta del colédoco, ya te dice que puedes tener un daño lateral con electrocauterio, con una grapa, etcétera. Entonces, Stuart Way es buena, pero no es tan fácil de aplicar. Entonces, pues es bueno que conozcan que existe, pero no se la aprendan, digo, no se las voy a preguntar. Y finalmente tenemos esta. Esta es la de Hannover. Hannover, si fuéramos alemanes diríamos Hannover, pero es Hannover en español, así como lo conocemos. Y se refiere exactamente a lo mismo, pero ya te habla de lesiones vasculares. Acuérdense que en el hilo hepático entra la vena porta, entra la arteria hepática. Entonces, Stuart Way pues tiene más o menos un sistema parecido a Strasberg, Hannover, perdón. Entonces, para mi clase, para mi examen, apréndanse nada más Bismuth, es la que les voy a preguntar. Si quieren aprenderse Strasberg, también es bueno, pero no es tan necesario. Entonces, chicos, en el caso de ustedes, cuando ustedes ya tienen al paciente, ya recibieron a su paciente que tiene una lesión y ya saben que pues va a requerir tratamiento, lo primero es, 1, estabilizar al paciente, porque un paciente que tiene una fuga biliar va a tener abdomen agudo, va a empezar a tener datos de choque séptico, entonces tienen que estabilizar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y sobre todo es un paciente que si llega a someterse a cirugía va a estar en ayuno algunos días. Entonces tienes que asegurar que tenga un soporte nutricional. Entonces acuérdense que para un paciente que va a estar en ayuno y requerimos que esté nutrido, le instalamos un catéter subclavio y le ponemos nutrición parenteral. Checamos también que la función hepática esté bien, porque si tú ligaste un conducto y la bilis está acumulando, tus enzimas hepáticas se van a elevar. Entonces tienes que corroborar que tu paciente esté bien en esos aspectos. Y ahora sí, miren, ya que tú estabilizaste a tu paciente, tienes que valorar las posibilidades de acuerdo a los hallazgos. Es decir, de acuerdo a lo que tú encontraste, así es como vas a actuar. Y miren, tienes que considerar el equipo quirúrgico con el que vas a entrar. Aquí en la parte de abajo tenemos a un residente de cirugía que en su momento era mi residente, el doctor Néstor. Ahora él es jefe de trasplantes en Aguascalientes, no, en Zacatecas, perdón. Y a los lados tenemos 2 chicos que eran mis estudiantes, ahora uno es imagenólogo y el otro es oftalmólogo, retinólogo de hecho. Y arriba tenemos a los internos. Entonces, meterse a operar en un hospital donde tienes puros internos no demerita, porque todos hemos sido internos, yo ya fui, ustedes van a ser, pero no tienen la misma capacidad resolutiva que si tú entras con un equipo multidisciplinario donde tienes cirujanos, residentes, especialidades. Y miren, esto es lo que yo les decía, dependiendo de los hallazgos es la solución. Ojo, vamos a tomar en cuenta la clasificación de Strasberg. Olvídense que les dije que nada más aprendan Bismuth, apréndanse también Strasberg, porque les voy a preguntar sobre este cuadrito. Yo les dije, un Strasberg A es cuando tú tienes una fuga del conducto cístico, como se ve acá, o de un conducto aberrante. Si tú tienes esta fuga del conducto cístico, ¿qué vas a hacer? No lo vas a operar. Tú te metes por endoscopía, buscas el esfínter de Oddi y lo abres. Haces una CEPRE. ¿Para qué abres el esfínter de Oddi? Bueno, yo les mencionaba que la vesícula se llena porque el esfínter de Oddi está cerrado. Entonces, cuando empieza a drenarse la bilis llega hasta abajo, encuentra cerrado el esfínter de Oddi y empieza a refluir para arriba y drena hacia la vesícula, que se llena. Cuando tú comes, se abre el esfínter de Oddi y se vacía todo. ¿Qué pasa si tú tienes una fuga ahí? Cuando la bilis baje, el esfínter de Oddi está cerrado y toda la presión se escapa. Si tú haces una CEPRE, rompes el esfínter de Oddi y ya no hay presión. Entonces toda la bilis pasa directamente al intestino y esa fuga que tú tienes te va a sellar automáticamente, sin problemas. ¿Sale? Entonces por eso dice la letra A de Strasberg, solamente le haces una CEPRE y le colocas una endoprótesis, que es una cánula dentro del conducto. La B y la C, ojo con esta, la B y la C
son conductos accesorios. Aquí simplemente con que le dejes un drenaje tipo Penrose, se va a cerrar espontáneamente. Aquí lo dice, se cierran espontáneamente. Entonces muchas veces nuestra cirugía estuvo muy bien, pero empieza a fugar bilis y nos apresuramos y lo reoperamos. Cuando si nos esperamos, le hacemos una colangioresonancia y vemos que es un Strasberg B o C, simplemente con que le dejes el drenaje y lo vigiles, va a ser suficiente. Salvo que no dejara de drenar en muchos días, sí puedes meter, y aquí dice, quitarle un pedacito del hígado, una hepatectomía, pero eso es muy raro. Entonces, A, B y C no requieren cirugía. La letra D, yo les dije, la letra D de Strasberg es cuando le hiciste un pequeño corte al conducto colédoco o al hepático común y está fugando. Lo mismo que en la A, tú le haces una CEPRE, rompes la presión adentro del conducto y eso se cierra. Ojo, siempre y cuando ese corte no vaya a más del 25% de la circunferencia. Entonces, sí. ¿Qué pasa con las Strasberg E o las Bismuth 1, 2, 3, 4 y 5? Es así, se tienen que operar, muchachos. Todas las Bismuth, todas las Strasberg E se operan, las demás no. Por eso es tan importante que antes que decidamos reoperar un paciente, porque uno como cirujano se estresa y quisiera y ya resolverlo todo, porque es una angustia, es una ansiedad severa, y pues tienes el compromiso con el paciente, con la familia del paciente, y quisieras que eso se resolviera y quisieras reoperarlo. Pero no, lo más recomendable es mantener la calma, hacer los estudios y con base en los estudios saber cómo vamos a resolverlo. Y se van a acordar de mí, muchachos, ojalá, cuando tengan en su internado un paciente con una lesión biliar y van a saber, pues dependiendo del Strasberg, le vamos a ofrecer un resultado mejor o conservador o quirúrgico, dependiendo de. Por eso nos sirve la clasificación de Strasberg. Y miren, cuando tienes que operar, ya sea un Bismuth 1, 2, 3, 4, 5 o un Strasberg E1, E2, E3, E4, E5, vas a hacer algo que se llama derivación biliodigestiva. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a tener que unir el conducto hepático común o el colédoco hacia el intestino. Por eso se llama derivación biliodigestiva. Entonces aquí dice, miren, vas a hacer una hepático duodeno anastomosis. ¿Qué quiere decir? Que vas a unir el conducto hepático con el duodeno. O bien vas a unir el conducto hepático con el yeyuno, en lo que conocemos como Y de Rux. ¿Se acuerdan que vimos la Y de Rux hace algunos días y les dije que no solamente era para el bypass, sirve para muchas cosas? Entonces, este tipo de cirugías las tiene que hacer un cirujano, ojo, un cirujano general que tenga una alta especialidad en cirugía hepatopancreática. Obviamente, si ustedes me dicen, oye, ¿la puede hacer un cirujano que no tenga esa subespecialidad? Pues sí la puede hacer, pero lo ideal es que la haga un cirujano hepatopancreático. Es como cuando me preguntan, oiga, ¿y usted como cirujano general puede hacer una cesárea? Pues en un caso de extrema urgencia sí la puedo hacer, sin problemas. ¿Puedo quitar un riñón? Sí, sin problemas. Pero lo ideal es que una cesárea la haga un gineco y lo ideal es que un riñón lo opere un urólogo, perdón. Pero pues sí se puede hacer. Entonces, muchachos, miren, esta es la hepático duodeno anastomosis. Tú coges el duodeno y lo aproximas a tu conducto. Acuérdense ustedes que el conducto colédoco tiene una porción supraduodenal, una retroduodenal, entonces pasan cerquita. Entonces, si tienes la fortuna de contar con las suturas especiales y el equipo especial, vas a poder hacer una hepático duodeno anastomosis y le va a ir muy bien a tu paciente. Y aquí se puede ver, miren, aquí se ve el conducto, cómo está. Aquí arriba está el hígado y vean cómo sí se puede hacer esa cirugía. La otra cirugía se llama hepático yeyuno anastomosis. Y quiero que ustedes observen esto. Aquí tenemos el estómago, miren, viene el esófago, el estómago, el duodeno pasa acá. Y en esta parte cortamos el intestino y lo subimos. Aquí ya es el yeyuno, lo subimos y nuestra Y de Rux queda acá abajo. Esa es nuestra Y de Rux.
¿Por qué se prefiere un hepático yeyuno a un hepático duodeno? Por una cosa muy simple. Muchas veces el proceso inflamatorio hace que quede muy tenso unir el duodeno con el conducto hepático. En cambio, si tú subes un asa de yeyuno, lo puedes movilizar porque no está fijo. Entonces, el hepático yeyuno anastomosis da mejores resultados que el hepático duodeno. ¿Se pueden intentar ambas? Sí, se puede intentar la que tú decidas que es la mejor, pero en ambos casos, si tú pones en una balanza cuál es mejor la hepático yeyuno anastomosis en Y de Rux. Y miren, se une así, se le ponen puntos separados con un material que se llama PDS de 7 ceros aproximadamente. Entonces se tiene que operar con mucha precisión para que esto quede. Hay ocasiones, miren, por las dimensiones que tiene y por el sitio anatómico sería más o menos un bismuth 3, está a nivel de la carina. Hay ocasiones en que si el conducto es demasiado chiquito, prolongamos con un corte hacia el lado izquierdo, y hacemos una boca más grande para tener una superficie mayor de anastomosis. Y les va muy bien. Aquí la cuestión es esta. ¿Qué pasa cuando tienes un bismuth 4? Cuando tienes los dos conductos hepáticos, pues anastomosas los dos. ¿Por qué? Porque si no, pues un conducto hepático no va a drenar y tienes que hacer una doble anastomosis. Estas son las más difíciles. De las veces que me tocó operar a mí derivaciones bilodigestivas, me tocó una de estas. Y me tardé unas 6 horas tal vez, pero al final todo salió perfecto, a la paciente le fue muy bien, pero este tipo de cirugías se tienen que hacer previo estudio. Entonces, miren, queda así. Subes tu asa de yeyuno y anastomosas tus dos hepáticos. Por eso es que es importante saber antes de la operación a qué nos vamos a enfrentar para que podamos tomar una decisión correcta. Entonces, conclusiones. Esto es algo que yo le recomiendo a todos los cirujanos jóvenes. Pensar que todos estamos expuestos a una lesión biliar. No porque seas muy joven o muy experimentado, no te va a tocar. En algún momento te va a tocar. 2, tienes que estar preparado para saber hacer una colangiografía en el momento si es que tienes el recurso. 3, si tú eres un cirujano joven y operaste por laparoscopía y las cosas no van bien, mejor abre a tu paciente antes de que tengas una lesión. Y dice aquí ser conscientes de nuestras limitaciones. Y eso va directamente al ego del cirujano porque no eres del todopoderoso. Hay cirujanos que son mejores que tú y tienes que pedir ayuda. Por eso dice saber a quién hablarle. Saber a quién pedirle que te eche la mano porque a lo mejor puedes evitarte una lesión de la vía biliar. Porque si ustedes me preguntan, oiga doctor, ¿a todas las lesiones de la vía biliar les da bien? No, chicos, hay gente que se muere. Sí, hay ocasiones en que los pacientes llegan tan complicados que aunque les hagas una anastomosis, se disentan y nos ha tocado casos de pacientes que fallecen desafortunadamente. Entonces, aquí dice, cualquier cirujano puede tenerla y no se considera una mala praxis. ¿Por qué? Porque es un riesgo. Todos los cirujanos en formación, específicamente los residentes, siempre deben ser supervisados. No los podemos dejar operar solos. Y acuérdense que todo es una curva de aprendizaje. Obviamente que si tú tienes 500 vesículas operadas, no es la misma experiencia que si tienes 50. Tiene más experiencia el que tiene 500, ¿no? Y miren, esta es una imagen que me mandó un amigo, donde dice que hay ocasiones en que la cirugía es tan difícil que quisieras tener a un todopoderoso junto a ti. Pero desafortunadamente esto se ha tergiversado y se ha hecho meme. Hay memes que dicen, donde dice el Jesucristo, dice, ya, córtale y vámonos. Y dice el cirujano, no, Jesús, ese es el coledo, pues no lo puedo cortar. Cosas así. Entonces, miren, vamos a analizar, ojo con esto, Quiero que ustedes me digan, vamos a jugar al abogado del diablo. Quiero que ustedes me digan qué se puede hacer en este caso. Esta es una paciente que nos llegó al hospital de alta especialidad. Ahí está. Y dice, mujer de 30 años, se encuentra cursando actualmente con el diagnóstico de posoperada de colecistectomía abierta. La operaron de una cole abierta y tiene una lesión de vía biliar. 30 años, ojo. Esta paciente me la mandaron del hospital de Tuxtepec. Ustedes
tienen sedes de internado en Tuxtepec y alguno de ustedes se va a ir para allá. Dice aquí, paciente referida a esta unidad el día 19 de febrero, ojo con las fechas, del Hospital de Valle Nacional. Los que conocen el estado de Oaxaca saben que Tuxtepec está colindando con Veracruz, es una ciudad grande, pero antes de llegar a Tuxtepec pasas por una población pequeña que se llama Valle Nacional. Valle Nacional tiene un hospital que se llama básico comunitario, porque es un hospital de 6 camas, con un quirófano, no tiene terapia intensiva, no tiene todo el instrumental. Yo conozco los hospitales básicos comunitarios. Y dice, la operaron de colestectomía abierta y tuvo choque hipovolémico grado 4. ¿Ustedes saben de qué porcentaje hablamos cuando decimos que un paciente tuvo un choque hipovolémico grado 4? ¿Qué porcentaje de su volumen sanguíneo pierde una persona que tiene un choque hipovolémico grado 4? Búsquenlo en sus apuntes. 40%. Más o menos, ¿no? Un 40%. Y dice ahí, lo operaron el día jueves 18 de febrero, o sea, con ellos llegó el 19, lo operaron un día antes. Y presentando durante la disección del triángulo de Calot, aquí hay algo que es bien importante. El triángulo de Calot, rápidamente, aquí tengo mi vesícula, miren aquí en el ángulo superior, tengo mi conducto cístico, aquí viene mi conducto hepático común, va hacia arriba, y aquí pasa la arteria cística. Yo les dije que hay que cortar 2 cosas. Aquí este triangulito se llama triángulo de Calot. Entonces, cuando tú vas a operar la cirugía, tienes que disecar ahí, separar la arteria y el conducto y ligarlos. Y aquí dice, miren, durante la disección del triángulo de Calot, lesión advertida. ¿Pero qué lesionaron? No lesionaron la vía biliar, lesionaron la vena porta. Y ustedes saben que la vena porta, lo dijimos hace unos días, viene de la formación de la mesentérica inferior, la mesentérica superior y la esplénica. Rompieron la vena porta. ¿Sale? La lesión era de 1.5 a 2 centímetros de la vena porta. Le hicieron un boquete a la vena porta. Y le repararon repararon la lesión vascular con seda del 3-0, muchachos. Un vaso de ese calibre no se repara con seda, se repara con polipropileno de 5 o 6 ceros. Y debes tener pinzas vasculares, y debes tener clamps vasculares, debes tener todo el instrumental para una reparación vascular. La cuestión aquí está en que le meten seda de 3 ceros. Se obtuvo un sangrado de 2.600. Yo les dije, para lesión de la vía biliar, uno de los factores es que tengas un sangrado incontrolable. Se le dio manejo con coloides, cristeloides y paquetes globulares. Hasta aquí, muchachos, la pregunta que yo les hago a ustedes es si Valle Nacional queda como a 30 minutos de Tuxtepec, ¿qué tan grave tenía que haber sido esta colecistectomía como para que no la mandaras a un hospital más grande y lo operaras en un hospital chiquito, donde no tienes todos los insumos? Ok, a esta paciente la cierran y la mandan a Tuxtepec. Y dice aquí, ojo con esto, consciente, tranquila, orientada, palidez de tegumentos, pues sí, obviamente si sangras 2.600 vas a estar pálido, cardiorrespiratorio sin compromiso, abdomen blando depresible, sin datos de irritación peritoneal, ojo, herida quirúrgica subcostal. A ella le hicieron una herida que se llama Kocher, que es la que va abajo de la costilla, bien afrontada y limpia, sin sangrado activo, con drenaje tipo Penrose, con gasto biliar alto. Un gasto alto es un gasto que va arriba de 500 mililitros en 24 horas. Entonces, esta persona no solamente tuvo una lesión vascular, tuvo una lesión de la vía biliar principal, entonces está echando bilis en esas cantidades. Paciente grave, con fístula biliar, de gasto alto, y nos las mandan. Esta paciente desafortunadamente falleció. Se intentó, tuvo lesión vascular, se reparó nuevamente, se reparó 2, 3 veces.
Le fue muy mal. Esta paciente finalmente falleció y le fue mal. Muy, muy mal. Pero miren ustedes, aquí tengo otro resumen de un paciente que me llegó del hospital de San Pablo Huixtepec. La paciente anterior no sabíamos si su vesícula era un pío, un hidrocolecisto, no nos dieron ningún dato. Pero este sí, miren, dice, este es un paciente, dice acá, masculino de 41 años de edad, desde hace 2 meses tenía dolor y se programó. Dice acá, aquí incluso nos describen cómo estaba su vesícula biliar. Las paredes aquí dicen que eran paredes gruesas. Desde aquí ya está diciendo que esa cirugía iba a estar difícil. Bueno, litos que no se mueven. Se valora por cirugía general y se programa. Esta cirugía sí fue bien programada. En San Pablo Huixtepec operan vesículas, las operan muy bien, pero miren, aquí dice conducto colédoco de trayecto normal, vesícula biliar en fosa cística, todo. Dice, se decide realizar colecistectomía abierta, pasa tiempo quirúrgico el día 5 de marzo, vesícula biliar eritematosa con adherencias laxas, dificultad, aquí nuevamente mencionan el triángulo de Calot, dificultad para el triángulo de Calot. Durante el procedimiento se evidencia lesión advertida, sección completa del conducto colédoco. Aquí se dieron cuenta que cortaron el conducto colédoco. ¿A qué nivel? Aquí no me lo especifican, pero ellos se dieron cuenta que cortaron el conducto colédoco, no se desesperaron. ¿Qué hicieron? Le metieron una sonda de Nelaton, lo amarraron con una seda de 2 ceros y le dejaron un drenaje. Y ya, lo mandan a 3er nivel para su resolución. Entonces, esa es la diferencia que yo les decía, qué hacer y qué no hacer. Entonces, si estás en un hospital de recursos limitados, que es un hospital pequeño de 2.º nivel, le metes un drenaje, lo cierras y lo mandas a un hospital que sí te pueda resolver las cosas. Pero si tú intentas resolverlo o te metes a operar un paciente que no tienes los recursos, no sabes cómo lo vas a resolver, vas a fracasar. Este paciente se operó, se le hizo una derivación biliodigestiva, una hepático y una anastomosis, le fue muy bien, sin problemas. Entonces, muchachos, esa es la gran diferencia entre saber tomar una decisión a tiempo y hacer una iatrogenia. Entonces, por eso es que todos ustedes deben estar conscientes de que todo paciente está expuesto a eso. Yo cuando he tenido la ocasión de tener colecistectomías difíciles, las cierro, no las continúo operando, las opero en un 3er nivel y les va muy bien. Lesiones de biliar yo he tenido, sí. Esa que fue un Bismuth 4 que yo lo operé cuando recién salí de la residencia porque yo era muy habilidoso, yo era el cirujano más rápido, operé 4 vesículas en una noche y la última tuve esa complicación. Y sí, al otro día tuve que hacerle todo el protocolo de estudios y la tuve que meter a operar y me tardé 6 horas, pero todo se resolvió. Pero ahora cada que tengo una cirugía difícil, pues hago una colangiometría transoperatoria y opero y hago lo que tenga yo que hacer, pero a los pacientes les debe ir muy bien. Por eso es que yo les decía, es un tema delicado. ¿Por qué? Porque todos los pacientes pues tienen esa posibilidad que les pueda pasar. Y finalmente, vamos a concluir vía biliar con un tema que es bien importante, que se llama cáncer de vesícula. Es un tema chiquito, porque miren, rápidamente les cuento. El cáncer de la vesícula es bien frecuente en México. Ustedes se acuerdan de la vesícula, esta es la anatomía, el cístico, hepático común, colédoco, los hepáticos. Ahí no nos metemos mucho, pero miren, el cáncer de vesícula tiene una gran desventaja. Es un tumor que cuando se diagnostica tardíamente. Y desafortunadamente cuando se diagnostica, ya se volvió invasor y ya no hay una sobrevida adecuada para el paciente. Y ahorita les voy a decir por qué. El cáncer de la vesícula no se ve así como se ve acá. Esto es un pólipo. El cáncer de vesícula, cuando todavía es curable, ni siquiera se ve. Si este pólipo fuera un cáncer de vesícula, el paciente ya estaría
con metástasis, porque cuando el tumor es tan pequeño como eso, cuando ya es visible a simple vista, ya generó metástasis. Por eso siempre que ustedes operen un paciente de vesícula, manden la vesícula a patología, porque patología les va a decir si tenía un carcinoma in situ que es curable todavía, o si no, pues ya no. Cuando muchas veces el paciente llega y ya tiene un cáncer así como este, y para entonces ya no hay mucho que hacer. Una ventaja que tenemos es que el cáncer se presenta generalmente en personas mayores a 60 años, lo que conocemos como la tercera edad. Entonces, pues, si tú tienes un viejito que debuta con colecistitis, aguas, tienes que protocolizarlo para hacerle un diagnóstico de exclusión de cáncer de vesícula. Y aquí tenemos dos lugares. Del lado izquierdo, derecho, perdón, de ustedes, aquí tenemos el Taj Mahal, que se encuentra en la India. Ahí es bien frecuente el cáncer de vesícula. Y de este otro lado que tenemos, que también es bien frecuente el cáncer de vesícula, del lado izquierdo de su pantalla. ¿Dónde creen que es? Lado derecho, la India, el Taj Mahal. El lado izquierdo, ¿dónde es? ¿Es Guadalajara? Exacto, ese es el Instituto Cultural Cabañas o Hospicio Cabañas. En Guadalajara hay un alto índice de cáncer de vesícula. Chicos, cuando puedan ir a Guadalajara, vayan al Instituto Cabañas. Ahí están los murales de José Clemente Orozco. Están preciosos. En Latinoamérica, países con altos índices de cáncer de vesícula. Chile, sí, por los minerales que hay en el agua. Es una zona minera. Y segundo lugar, Bolivia, cáncer de vesícula. Rápidamente les digo, en México, de cada 100 vesículas que tienen piedras, 3 van a tener cáncer, 3%. Chile y Bolivia, el 15%. ¿Qué tan fuerte es el problema de cáncer de vesícula ahí? Que hay una campaña permanente para detectarlo. Así como en México hacemos campaña para el cáncer de mama, que le decimos a la señora, revísese, hágase la autoexploración. En Chile tienen esta campaña que dice, si tienes entre 35 y 49 años, ve a tu centro de salud que te haga una ecografía. Si tienes piedras, te operas, aunque no tengas dolor. ¿Por qué? Porque la vesícula puede desarrollar cáncer fácilmente. Entonces, esta es una afiche que tengo de Sudamérica, en el cual dice que hay que operarse de la vesícula. Por eso ustedes tienen pacientes o familiares con piedras en la vesícula, recomiéndenles que se opere, porque pues en una de esas les toca el cáncer, ¿no? Entonces, el 90% de los cánceres de vesícula tuvieron piedras, pero de todas las vesículas con piedras, un 2%, hay estadísticas que dicen que entre el 3 y el 5, ojalá que no, van a desarrollar cáncer. Entonces, ese es el gran problema. Y hasta abajo tenemos un viejo conocido, lo que conocemos como vesícula en porcelana, ¿se acuerdan? Se le llama hialinocalcinosis. Y ojo, hasta el 15% de los casos tuvieron una vesícula en porcelana. Y ustedes se acuerdan, la vesícula en porcelana se da cuando el paciente ya sabe que tiene piedras, le da dolor seguido y en lugar de operarse empieza a tomar analgésicos. Y cada proceso inflamatorio pues libera electrolitos, libera líquido de reacción, libera fibrina y esa vesícula se va poniendo dura como si fuera de piedra o porcelana. Entonces, muchachos, las vesículas en porcelana, esas son las más peligrosas. Hay que tenerles miedo, no como cirujano, sino como paciente. ¿Por qué? Porque a lo mejor hoy vas a tener un cáncer de vesícula y no te has dado cuenta. Miren, en la India, un factor que se descubrió que está asociado es la infección por salmonela. El doctor Dutta dijo que entre un 16% de los casos o un 2.5% comparado con la literatura mundial está asociado a salmonela. Y en Chile, el 45% de las vesículas estaban colonizadas con estreptococo. Y aquí en México tenemos de los dos, tenemos salmonela y tenemos estreptococo. Entonces, si consideramos esos factores, pues aguas, porque vamos a tener un montón de cáncer de vesícula que no diagnosticamos. Otro factor bien importante son los pólipos. Yo les dije, cuando les hagan un ultrasonido de vesícula, pidan que le describan qué tiene de contenido. Si tiene piedras, pues ya sabes que son piedras. Pero si tiene pólipos, los pólipos, si miden entre 5 y 10 milímetros, el 28% se van a volver cáncer. Entonces, la vesícula en porcelana y los pólipos son factores que hay que supervisar.
Por eso, si les hacen un ultrasonido y les detectan esto, pues lo más seguro es que tengan que operarse, aunque no tengan piedras o aunque no tengan dolor, porque esa vesícula es bien fácil que pueda desarrollar una enfermedad de esta. Otros factores, pues la obesidad, ya conocemos, ¿no? No sé si, chicas, no sé si vieron que ahora en la marcha del 8M había una señora gorda que decía que ya quería, ella iba a proponer que se eliminaran las básculas de los consultorios porque tener un cuerpo adiposo no es una cosa que vaya en contra de la salud. Y aquí vemos que no, realmente tener un cuerpo adiposo o obeso, pues es algo malo, ¿no? ¿Qué más? Pues la etnia. Obviamente si eres de Chile, de Bolivia, pues ya estás, o de la India, ¿no? La senectud, pues sí, yo dije que era después de los 60 años. Y fíjese que aquí tenemos unas condiciones como la tifoidea. ¿La tifoidea quién la da? ¿Qué microorganismo da la tifoidea? ¿La salmonella tifi? Pues sí, ¿no? Ahí está, otro factor de riesgo que ya acabamos de ver. Colangitis esclerosante. Esa no es tan frecuente porque la colangitis esclerosante es una enfermedad autoinmune, así como el lupus, por ejemplo. Y en la colangitis esclerosante lo que pasa es que los ductos biliares se ponen duros, fibrosos, y van a desarrollar cáncer, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Las variantes anatómicas y, ojo, ¿no? El factor hereditario. Entonces, el sitio anatómico donde vamos a encontrar el cáncer es en el fondo, en el cuerpo, y solamente un 4% en el conducto cístico, pero la gran mayoría va a estar en el fondo. Entonces, chicos, si en su examen dice sitio de mayor frecuencia para el desarrollo del cáncer en la vesícula, fondo. Acuérdense de la fecha de cuando se vayan a graduar hasta el fondo. Y miren, si ustedes mandan a patología su vesícula, lo que más le van a reportar, o mejor dicho, la variante anatomopatológica más frecuente es el adenocarcinoma. Pregunta de examen. ¿Cuál es el tipo de cáncer de vesícula más frecuente? Adenocarcinoma. En una ocasión hice preguntas abiertas, ahora les hago de submúltiple, y cuando pregunté cuál es el cáncer de vesícula más frecuente, me contestaron el maligno. Entonces, chicos, no es el maligno, es simplemente el adenocarcinoma. El cáncer se va a diseminar, ojo, por vía linfática, sí, por vía venosa, por contigüidad al hígado, y un 20% va a dar metástasis fuera, es decir, puede dar a pulmón, puede dar a intestino, etcétera. No, perdón, intestino, no, porque intestino, sobre todo pulmón, ¿no? A pulmón y a ganglios. Entonces, chicos, esa es la diseminación del cáncer de la vesícula. Y miren, ojo con esta clasificación, ahí va. Yo les dije, la vesícula biliar, cuando empezamos a hablar hace unas semanas de la anatomía de la vesícula, yo les dije, tiene 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Nevin dice, cuando el cáncer se encuentra solamente en la mucosa es tipo 1. Tipo 2 incluye la muscular de la mucosa. Tipo 3, todas las capas, es decir, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Pero quiero que presten atención, miren. El cáncer que es curable es estos dos, Nevin 1 y Nevin 2. Porque cuando el cáncer sobrepasa la submucosa, ese cáncer ya metastatizó. Por eso un Nevin 3 ya abarcó las 4 capas de la vesícula. Entonces, un cáncer que es visible a simple vista es un cáncer a partir de Nevin 3. Nevin 4, pues ya tiene incluido el ganglio cístico, y acuérdense que por vía linfática se puede diseminar. Y Nevin 5 es cuando ya tenés metástasis al hígado, al intestino, que son órganos bien cercanos. Entonces, esta clasificación es bien importante que la recuerden,
es la clasificación de Nevin. El problema con la vesícula, yo les decía, o con el cáncer de vesícula, es que desafortunadamente cuando el cáncer de vesícula se presenta, no da síntomas específicos, que tú digas, pues tiene síntomas de cáncer de vesícula. No, normalmente da síntomas de colecistitis. Entonces la gente dice, pues tengo mi cólico vesicular, me tomo mi pastilla y pues después me operaré cuando tenga tiempo, cuando tenga dinero, cuando pase algo. Y desafortunadamente los síntomas del cáncer de la vesícula se confunden con piedras en la vesícula. Y si consideramos que la gran mayoría de los cánceres de vesícula tuvieron piedras, tenemos el cómo perfecto para no darnos cuenta de un cáncer de vesícula. Solamente la mitad de los pacientes van a empezar con ictericia y solamente un 30% van a tener una masa palpable en el hipocondrio. Porque, por ejemplo, la náusea y la pérdida de peso pues son infrecuentes. Existe esta que es el TNM. Sí, se puede clasificar por TNM, no tenemos ningún problema, pero desafortunadamente cuando el paciente se diagnostica con cáncer, ya es demasiado tarde. Es decir, es un paciente que de haberse tratado a tiempo, se hubiera detectado, pero desafortunadamente no. De todos los pacientes que yo he operado, que hemos tenido la oportunidad de mandarlos a patología, muchos me han salido con cáncer in situ, un Nevin 1, y realmente pues podemos decir que los curamos del cáncer porque no avanzó más. Se les hace un seguimiento, pero no avanza. Pero sí me ha tocado pacientes que ya tienen un Nevin 3, que ya abarcó todas las capas, y pues desafortunadamente les va mal, ¿no? Entonces, miren, los estudios que se hacen para el diagnóstico son exactamente los mismos que ocupamos para la vesícula con piedras. Ultrasonido, tomografía en el caso de que veamos que tiene una masa, le podemos pedir por angioresonancia, o incluso hay pacientes que llegan a ocupar CEPRE. No siempre, pero pues en ocasiones sí. Marcadores tumorales, sí, claro que sí. Miren, ¿qué marcadores tumorales pedimos? CA19-9 y CA125. La sensibilidad es alta en el CA19-9, a diferencia del CA125, pero la especificidad es mejor en el CA125. Y recordemos que la especificidad es para descartar los verdaderos negativos. Entonces, para no errarle, pidan los dos, CA19-9, CA125. La GGT, fíjense que algunos oncólogos consideran a la GGT un marcador tumoral, pero no se vayan con la finta. ¿Por qué? Porque la GGT se puede elevar por otras causas que no son cáncer. Por ejemplo, una colangitis les puede dar GGT alta y no precisamente es un cáncer. Por eso es que se menciona, pero no se considera. Y finalmente, la mejor forma de hacer el diagnóstico es con anatomía patológica. Fuera de eso, no hay un gol estándar. Y por eso, a la hora del tratamiento, pues aunque los operes, el 75% de los pacientes ya están avanzados al momento de la cirugía. Entonces, por esa razón es que pues no responden a la cirugía. ¿Se les puede dar quimioterapia? Sí, pero desafortunadamente el cáncer de vesícula, al igual que el cáncer de páncreas, tiene una respuesta muy pobre a la quimioterapia, ¿no? Y aquí está, mire lo que yo les decía, si tu cáncer está en la mucosa o en la submucosa, que es un Nevin 1 y un Nevin 2, 100% de sobrevida, los curaste. Pero si tu paciente ya está en un Nevin 3, que ya abarcó las 4 capas, hasta la serosa, el 100% se va a morir al año. Por eso un cáncer de vesícula tiene un pronóstico muy malo. Hasta la muscular, el 80% puede vivir hasta 5 años y la subserosa hasta 5 años, 25%. Pero entonces, por eso es que es bien importante que todas las vesículas que quiten, o si sus familiares se operaron de la vesícula, esa vesícula tiene que ir a patología. Porque si no, mucha gente la guarda en su casa, otros la entierran, otros la desechan, y una vesícula que se va a patología, pues tiene más posibilidades de darnos diagnóstico. De la quimio, ¿qué damos en la quimio? 5-fluoracilo y gemcitabina.
pero realmente el 16% solamente tiene una respuesta al año y el 5-fluoracilo un 20%. Esas estadísticas son muy pobres como para decir que le va a ayudar al paciente a tener una calidad de vida. Entonces, si tu paciente tiene un cáncer de vesícula Nevin 3, olvídalo, ese paciente pues tiene un año de sobrevida a lo mucho. Entonces, conclusiones. El cáncer de vesícula es de mal pronóstico, se diagnostica tardíamente y es bien frecuente en América Latina, en Chile, en Bolivia y sí, en México. Entonces, vesícula que vean, vesícula que operan y la quitan. Sobre todo si tiene vesícula en porcelana, díganle que pues se tiene que operar, abierta laparoscópica como sea, pero pues tiene mal pronóstico, si es que se corrobora que tiene cáncer. La semana pasada, precisamente el día viernes, operamos un paciente con una vesícula en porcelana, ya tenía una pared de 11 milímetros, la pared normalmente mide 3 como máximo. Este paciente ya tenía una pared de 11 milímetros, empezamos el laparoscópico, se tuvo que abrir el paciente y realmente pues tenía aspecto neoplásico, ¿no? Se quitó la vesícula, se mandó a patología. El paciente ya se fue de alta, afortunadamente, pero pues patología, si nos dice que es un cáncer, ese paciente desafortunadamente pues ya va a tener una posibilidad de sobrevida de 1 año o menos, ¿no? Dependiendo. Entonces, chicos, el cáncer de vesícula, pues desafortunadamente tiene esas características y se comparte sintomatología con las piedras en la vesícula. Algo que los puede ayudar en el diagnóstico temprano es la edad. Normalmente los pacientes en la actualidad, cuando tienen piedras, empiezan con síntomas antes de los 30, en los 30, pero un paciente que debuta con síntomas después de los 60 años o viejito que se pone amarillo, es un viejito con una neoplasia en la vía biliar o en el páncreas hasta no demostrar lo contrario. O sea, viejito que se pone amarillo, viejito que probablemente tenga cáncer. Entonces, quítense de la cabeza lo que pensamos muchas personas de que se puso amarillo, tiene hepatitis. No es cierto. Viejito amarillo, viejito con neoplasia. Porque el tema que sigue después de es el tema que tiene que ver con los tumores de la encrucijada biliopancreato-digestiva. De hecho, el día martes, creo que la semana que viene es la última semana de clases antes de vacaciones, ¿no? Y las vacaciones solamente son 1 semana, ¿verdad? Ok, ahí les va. La semana de Semana Santa van a ser sus últimas vacaciones reales. Porque cuando acabe el semestre vienen ordinarios, extraordinarios, el papeleo, la imposición de batas, la entrega de papeles, escoger la plaza del internado. Si te vas a ir lejos, vas a ir a buscar dónde vivir. No son vacaciones. Es verdad que en el internado les van a dar vacaciones, pero van a ser vacaciones, no se les van a dar en diciembre, no se les van a dar en Semana Santa, no se les van a dar en su cumpleaños. Entonces, sus últimas vacaciones reales como vacaciones, que van a estar con su familia, con sus amigos, son estas. Perdón, entonces, traten de disfrutarlas al máximo para que tengan bonitas fotos y buenos recuerdos de ello. Entonces, miren, nos vemos el día martes. Revisé lo de la pregunta. Sí, subieron de calificación algunos. Creo que más de la mitad subió calificación, eso es bueno. Y para el día martes vamos a empezar la clase con un caso clínico que les voy a poner. Entonces, chicos, échense una leída de lo que acabamos de ver de colecistitis, lesión biliar, cáncer de vesícula, porque el lunes vamos a abrir con este caso clínico que les tengo preparado, que es buenísimo. Ahorita por hoy el tiempo ya no lo vamos a ver, pero el día lunes, el martes lo vemos, y ese mismo martes empezamos con nuestro tema de páncreas. Voy a subir los PDFs, este PDF ya lo subí, pero voy a subir antes del martes el PDF de páncreas. Yo sé que ustedes ya llevaron anatomía de páncreas, incluso ya vieron pancreatitis, tengo entendido, ¿verdad? Gastro. ¿Cómo no? Arlet, no vieron pancreatitis. Alcohólica, biliar, hipertrigliceridemia, por CEPRE, por piquete de alacrán, por consumo de cannabis. Sí, ¿no, Esquivel?
Sí, ¿verdad? Ahí está, pues. Bueno, léanse algo de anatomía del páncreas y esta semana tenemos que acabar páncreas para que cuando regresemos de vacaciones, ¿cuántas semanas nos quedan después de vacaciones de clases? ¿Qué día acaba el curso, Esquivel? Exactamente el 8 de mayo. no recuerdo. 8 de mayo. Más o O sea, menos. nos quedan, después de la siguiente semana, nos quedan 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bueno. Vamos a hablar después de páncreas, vamos a hablar de patología anorrectal. Sí, las patologías del ano. Desde las clásicas hemorroides hasta el prolapso rectal, pasando por la incontinencia, que es algo que van a ver bien frecuentemente en los viejitos. Y vamos a acabar con hernias de la pared abdominal, que es un tema que van a ver todos los días. Entonces, les deseo un buen fin de semana. Pórtense bien, si tienen dudas, ahí me las hacen saber el día lunes. Pero el lunes vamos a ver este caso clínico que les va a gustar mucho, porque yo creo que sí.